San Roque, confesor. San Roque, tan célebre en toda la Europa cristiana por su grande santidad y por su poderosa protección contra el azote de la peste, fue natural del Languedoc y de una familia distinguida, no menos por su nobleza que por sus opulentos bienes y por sus empleos. Nació en Montpellier por los años de 1284. Su padre se llamó Juan, y aunque algunos creyeron que era señor de la misma ciudad, no fue sino un gobernador por los reyes de Mallorca, de la Real Casa de Aragón, a quienes pertenecía entonces la ciudad de Montpellier y su territorio, que poseían en feudo de la corona de Francia. Desde que Roque nació, fue recibido y considerado como especial don del cielo, y como fruto de las oraciones de sus padres, que, no habiendo tenido hijos y hallándose en avanzada edad, recurrieron a la Virgen, de quien eran singularmente devotos, y la suplicaron con fervorosos ruegos les alcanzase de Dios un heredero que usase bien de sus bienes y se dedicase del todo a su servicio. Fueron oídos sus deseos, y nuestro santo fue hijo de sus oraciones, observándose que nació con una pequeña cruz de color rojo como grabada sobre el estómago. Todas estas circunstancias le hicieron más amado de sus padres, y su madre, por nombre Liberia, una de las señoras más virtuosas de su tiempo, las tuvo por presagio de la futura santidad de su hijo. Piadosa preocupación que la empeñó en dedicarse con mayor cuidado a su educación, aplicándose enteramente a inspirarle desde la cuna la verdadera piedad y una tierna devoción a la Santísima Virgen. Todas estas circunstancias le hicieron más amado de sus padres, y su madre, por nombre Liberia, una de las señoras más virtuosas de su tiempo, las tuvo por presagio de la futura santidad de su hijo. Piadosa preocupación que la empeñó en dedicarse con mayor cuidado a su educación, aplicándose enteramente a inspirarle desde la cuna la verdadera piedad y una tierna devoción a la Santísima Virgen. La devoción que mostró a la Santísima Virgen fue también como un milagroso efecto de la predilección con que ya le miraba la Madre de Dios. Bastaba mostrarle una imagen suya para acallarle y para alegrarle. Y así, toda la vida fue uno de sus más favorecidos y uno de sus más fieles y celosos siervos. Con un corazón como nacido para la piedad, y con unas inclinaciones naturalmente propensas a la virtud, pasó los primeros años con una inocencia verdaderamente extraordinaria. Habiendo perdido a los 20 a su padre y a su madre, se halló dueño absoluto de un opulentísimo patrimonio. Pero todas sus ansias eran por otra herencia todavía más preciosa. Considerando aquella perfecta desnudez y desprendimiento que el Salvador pide tan expresamente a todos sus discípulos, y de la cual todos los santos nos dejaron tan asombrosos ejemplos, tomó la resolución de imitarlos. Con el mayor secreto que le fue posible, distribuyó entre los pobres todo lo que pudo recoger de sus rentas. Y como la edad no le permitía disponer ni enajenar las raíces, dejó la administración a un tío suyo, hermano de su padre. Y, disfrazado en peregrino, huyó secretamente de su patria y tomó el camino de Roma. Habiendo escogido el estado de pobre, le fue preciso hacer el viaje mendigando. Así, por la delicadeza de su edad, como por la de su complexión, tuvo bien en qué ejercitar su mortificación y su paciencia, pero en todas las pruebas le sostuvo su encendido amor de Dios. Cuando llegó a Aquapendente, ciudad de Toscana perteneciente a los estados de la Iglesia, supo y vio el estrago que hacía en ella la peste, llenando todas las casas de luto. Movido de un ardiente deseo de asistir a los apestados y de sacrificar su vida en aquel ejercicio heroico de caridad, se fue a ofrecer al administrador del hospital para asistir a los enfermos. Asombrado el administrador de caridad tan generosa, y viéndole tan joven y tan delicado, alabó mucho su celo, pero no le pareció prudencia permitirle que se expusiese al contagio. Replicó el santo que la gracia supliría las fuerzas que le faltaban, que la caridad era propia de todas las edades y de todas las condiciones, y que él se tendría por muy dichoso si a los 21 años de su edad merecía dar su vida por amor de aquel Señor que por la suya la había dado primero a los 33 de la suya. Quedó nuevamente pasmado el administrador
al oír unas razones tan cristianas como generosas, y le dio su permiso para que asistiese a los enfermos. Bendijo Dios aquella heroica caridad. Luego que Roque anduvo con los apestados, cesó la peste en la ciudad. Supo que aquella hacía horrorosos estragos en Cesena, ciudad de la Romanía, y voló allá. Sucedió en Cesena lo mismo que en Aquapendente. Admiró su ardiente caridad tanto en un pueblo como en otro, y bastó su sola presencia para disipar la peste. Parece que ésta iba huyendo de San Roque. Repetíase la misma maravilla en todos los pueblos por donde pasaba. Cada cual quería tener en su casa al peregrino, y aún corrió la voz de que era un ángel en figura. Cuando supo que Roma estaba también tocada de la peste, se le renovó el deseo de ir a aquella santa ciudad, con que había salido de Montpellier. Entró en ella cuando el Papa Benedicto XI estaba para partir a Perusa. Consoló a aquella afligida ciudad la llegada del peregrino, de cuya maravillosa caridad la fama contaba tantos prodigios. Quiso verle el cardenal britónico, uno de los más santos prelados de su tiempo. Oyóle de confesión, comulgóle, y descubrió en él aquel gran fondo de virtud que era el origen de tantas maravillas. Suplicóle emplease su valimiento con el Señor para que librase a la ciudad de tan terrible azote. Hizo oración San Roque, y conociendo que Dios la había oído, convidó al cardenal a que le acompañase en rendirle humildes gracias. El hecho acreditó más la virtud de nuestro santo, probando la eficacia de sus oraciones. Quiso el cardenal que el santo besase el pie a su santidad. Postrado Roque a los pies del vicario de Cristo, le pidió su bendición y la absolución de sus pecados. «Tú, hijo mío», respondió el Papa, a vista de un milagroso resplandor que rodeó el cuerpo del santo. «No necesitas de nuestra absolución. Nosotros sí que tenemos necesidad de tus oraciones». Preguntóle después de dónde era y cuál era su familia. A esto enmudeció Roque, y el Papa no quiso apurarle más. Casi 3 años se detuvo en Roma nuestro santo, empleándose en los ejercicios de caridad a que se había dedicado, y habiendo cumplido con su devoción, salió de Roma y volvió a aquellas mismas partes de Italia donde ya había estado, continuando en servir a los enfermos y en librar de la peste los lugares por donde transitaba. Habiendo pasado algunos años en diferentes ciudades de Lombardía, ocupado siempre en estas heroicas obras de caridad, tuvo noticia de que la ciudad de Plasencia estaba afligida de epidemia, peste popular causada por la corrupción del aire de que ninguno se puede libertar. Al punto pasó allá y se encerró en el hospital, curando por su mano las llagas de los enfermos, según su costumbre. Pero Dios, para probar y purificar más su virtud, permitió que después de haber padecido tanto por otros, se viese él mismo atacado del propio trabajo, y con necesidad de que otros le asistiesen. Quedóse profundamente dormido una noche, abrumado de la fatiga y del sueño. Despertó y se sintió apoderado de una ardentísima fiebre, con un dolor en la pierna izquierda tan violento y tan agudo, que le obligaba a prorrumpir en lastimosos gritos. Recibió este mal como favor de Dios muy especial, y no cesaba de mostrarle su agradecimiento. La violencia del mal no le estorbaba su tranquilidad interior, pero la viveza de los dolores le obligaba a dar gritos que podían incomodar a los otros enfermos del hospital. Movido de caridad con ellos, no paró hasta que se hizo echar fuera de él. Afligía a todos verle tendido en la tierra y expuesto a las inclemencias del aire. Instábanle para que se dejase restituir a su cama, pero fue invencible la delicadeza de su caridad. Pero tomó Dios a su cargo el cuidado de su siervo. Cerca de la misma cabaña hizo brotar un manantial de agua clara y cristalina que dura aún el día de hoy, dándola el mismo Señor una maravillosa virtud para preservar de la peste. Bebió de ella y lavando su llaga con la misma agua, se sintió muy aliviado. Faltábale todavía qué comer, pero Dios tomó providencia. A 200 o 300 pasos del bosque había un castillo de un caballero de Plasencia llamado Gotardo, donde se había retirado con su familia mientras duraba la peste.
Estando un día a la mesa, uno de sus perros tomó un pan en la boca y se escapó con él. Por entonces no se hizo mucho caso de este robo, pero al día siguiente, estando también sentado a la mesa, repitió el perro la misma diligencia y echó a correr. Creyó Gotardo que esto dependía de que mataban de hambre al pobre animal, y riñó ásperamente al criado que cuidaba de los perros. Por más que éste protestó que estaba bien proveída la traílla, no fue creído. Pero como el perro, tercera vez, hurtase el pan de la mesa y se escapase con él, le fueron siguiendo, y vieron que se entró en la choza, que alargó el pan al santo, y que después de haberle halagado con la cola, se retiró. Informado Gotardo de un hecho tan singular, fue a ver al siervo de Dios, y prendado de su mansedumbre, de su humildad, de su paciencia, y de aquel aire de santidad que resplandece siempre en los santos, le preguntó quién era, y por qué estaba retirado en aquella choza. Respondióle el santo que porque estaba tocado de la peste, y que por lo mismo le suplicaba a él que también se retirase. Obedeció el caballero, pero luego que volvió a su casa, reprendiéndose a sí mismo su pusilanimidad y cobardía, retrocedió a donde estaba el enfermo y le declaró, venía resuelto a no abandonarle. «Has sido dichoso», le respondió el santo, «en haber obedecido tan prontamente a la divina inspiración. Dios te llama a la soledad y quiere que lo dejes todo para servir a solo Él». Recibió Gotardo este oráculo como si fuera del cielo, y sintiéndose enteramente mudado, preguntó a Roque qué era lo que debía hacer. «Quiere Dios», respondió el santo, «que te vistas de peregrino como yo, y, para romper desde luego y para siempre con el mundo, a quien has servido demasiado hasta aquí, que en este mismo traje vayas a pedir limosna por toda la ciudad de Plasencia». Era fuerte la prueba, pero Gotardo se sujetó a ella, y después de haber sufrido la gritería de los muchachos, las zumbas, las chufletas y las reprensiones de los nobles, harto de oprobios a satisfacción, volvió a la choza en busca de su joven director. A tan generosa acción, hecha solo por agradar a Dios, se siguió inmediatamente el premio. Transformado en otro hombre el nuevo ermitaño, renunció todos los empleos y todas las conveniencias que poseía, y se consagró al servicio de solo Dios, pasando el resto de sus días en la soledad. Mientras tanto, nuestro Roque, acompañado del nuevo solitario, volvió a Plasencia, y habiendo hecho la señal de la cruz en todas las calles y en el hospital, en el mismo punto quedaron sanos todos los enfermos que estaban tocados de la peste, y toda la ciudad libre de aquel terrible azote. A vista de tan estupendo prodigio todos gritaron «¡Milagro!» y concurriendo en tropel al santo, le vinieron acompañando hasta su choza. En el camino oyó una voz que le decía: «Roque, ya estás sano, vuélvete a tu país, donde darás nuevas pruebas de tu paciencia». Oyó esta misma voz un hombre de gran virtud que iba entre la muchedumbre y atropellando por ella se fue a echar a los pies del santo, llamándole por su nombre y encomendándose en sus oraciones. Quedó Roque sorprendido viéndose apellidar por su nombre, que jamás había descubierto a persona alguna, y prometió a aquel buen hombre que así él como su familia y todo aquel país quedarían en adelante preservados de la peste, con tal que a nadie revelase lo que había oído hasta que tuviese noticia de su muerte. Después que nuestro santo recobró tan milagrosamente su salud, habiendo instruido y fortificado suficientemente a su huésped en su generosa empresa, tomó la vuelta de Francia en hábito de peregrino, y pidiendo siempre limosna. Estaba tan extenuado y tan desfigurado, que habiendo llegado a un lugar de su antiguo dominio, ninguno le conoció. Y como a la sazón todo estaba lleno de hostilidades y de sospechas, a causa de las guerras, fue tenido por espía, y como tal fue conducido al gobernador de Montpellier, que no era menos que su mismo tío, el cual había sucedido en el gobierno a su hermano y padre de nuestro santo. Como Roque se había cerrado siempre en no descubrir quién era, el gobernador también le tuvo por espía, y después de muy maltratado, le condenó a cárcel perpetua. No se puede explicar el consuelo espiritual y la alegría interior de nuestro santo cuando se vio encerrado en un oscuro calabozo y tratado con tanto menosprecio en su mismo país
y por su propio tío. Consolábanle maravillosamente aquellas palabras del Evangelio, en que se dice de Jesucristo que habiendo vuelto a su patria, los suyos no le recibieron. Todas sus conversaciones eran con Dios, pasando en oración los días y las noches. Como si la oscuridad y la hediondez de un calabozo estrecho y lleno de sabandijas no bastasen para ejercitar su paciencia, añadía nuevas mortificaciones al rigor de su lastimoso estado. Su comida era solo pan y agua, y ésta con medida. El deseo de padecer más y más por Jesucristo era siempre ingenioso, sugiriéndole cada día nuevas industrias para macerar su carne, y era su vida un continuado martirio. 5 años pasó San Roque en estos crueles abatimientos, sin que hubiese persona humana que le solicitase algún alivio. Solo Dios y la Santísima Virgen, por cuyo amor y a cuya imitación padecía, eran todo su consuelo. El carcelero, admirado de su apacibilidad, de su mortificación y de su paciencia, se contentaba con decir que aquel preso era de especie distinta de los otros hombres, pero queriendo el Señor premiar en fin a su fiel siervo, le reveló el día y la hora de su muerte, y el santo pidió que le llamasen a un sacerdote. Entrando éste en el calabozo, al cual por ninguna parte entraba luz alguna, quedó admirado viéndole rodeado de un celestial resplandor. Pero mucho más asombrado quedó cuando vio que el cuerpo de aquel preso despedía de sí muchos rayos de gloria. Mas después que le oyó de confesión y le comulgó, depuso toda duda y conoció la eminente santidad de aquel hombre extraordinario. Luego que salió de la cárcel, se fue derecho y apresurado a casa del gobernador, y refiriéndole lo que había visto, le declaró que tenía en el calabozo un tesoro escondido a los ojos de los hombres. Despreció el gobernador la relación, tratándola de sueño. Pero esparcida la voz por toda la ciudad de que había un santo en la cárcel, en un instante se halló ésta rodeada de todo el pueblo. Bajó el carcelero al calabozo, y luego advirtió la extraordinaria luz que salía por las rendijas de la puerta. Ábrela, y encuentra al santo tendido en la tierra, que acababa de entregar el alma a su Criador, y tenía a su cabecera una lámpara encendida, y a los lados una tablilla en que estaban escritas estas palabras: «Los que tocados de la peste invocaren a mi siervo Roque, se librarán por su intercesión de esta cruel enfermedad». Dieron cuenta al gobernador de esta maravilla. Quedó aturdido, y refiriéndosela a su madre, abuela de nuestro santo, que vivía aún, respondió aquella señora que si aquel era su nieto, lo reconocería seguramente por una cruz roja que tendría en el estómago, habiendo nacido con ella. Verificóse luego esta señal, y es fácil comprender cuáles serían los afectos de dolor, de admiración y de gozo en toda la ciudad. Expúsose el santo cuerpo a la veneración pública en una rica cama, debajo de un magnífico dosel, y el gobernador, que estaba inconsolable por la inocente dureza con que había tratado a su sobrino, le hizo unos suntuosos funerales. Todos querían lograr el consuelo de besarle los pies y regarlos con sus lágrimas. El santo cadáver fue conducido como en triunfo por toda la ciudad, acompañado del clero, de la nobleza y del pueblo, y se le dio sepultura en la iglesia principal, que todavía no era catedral, porque la silla episcopal se mantenía aún en Magüellón, de donde no se transfirió a Montpellier hasta el año de 1533. Poco después, su mismo tío hizo erigir una magnífica iglesia en honor de su santo sobrino, a la cual fueron trasladadas sus reliquias. Murió nuestro santo a los 34 de su edad. Pocos santos comenzaron a tener culto tan presto como nuestro Roque. Desde el mismo día de su entierro, comenzó la devoción particular a su sepultura. Es verdad que muy desde luego comenzó Dios a manifestar la gloria y el valimiento de su siervo con multitud prodigiosa de milagros, particularmente con aquellos que en tiempo de peste imploraban su poderosa protección. Por esta experiencia, la mayor parte de las ciudades y de los pueblos le escogieron por uno de sus patronos, votando guardar como festivo el día de su muerte, que fue el 16 de agosto. Entre otras innumerables ciudades que le tomaron por patrono, fue una, la ciudad de Venecia. Y en atención a esto, algunos aventureros venecianos
con cierta especie de piadosa conspiración, tuvieron modo de sacar furtivamente de Montpellier una parte de sus reliquias. La otra fue trasladada por el mariscal de Boucicaut a la iglesia de los Padres Trinitarios de Arles, y de aquí se distribuyeron ampliamente estas mismas reliquias en muchas ciudades del reino. Como los devotos de este santo han experimentado y experimentan continuamente su valerosa protección contra los males contagiosos, ponemos a continuación el responsorio con que le saludan e invocan todos los días. Salve, salve Roque, de insigne santidad, de la más pura sangre y noble calidad, con la cruz sacrosanta de Jesús marcado cual noble campeón en tu izquierdo costado. Muy lejos, oh gran Roque, del paterno hogar, te condecoró Dios con el don de curar. Con solo el tacto, el mal de la fiebre amarilla, con estupor del mundo y maravilla. Adiós, adiós, gran Roque, Roque angelical, que movido de Dios, del amor divinal, alcanzaste librar con tu mano potente de la peste cruel a la cristiana gente. Oh Dios, que por medio de tu ángel trajiste al bienaventurado San Roque una tablilla escrita, prometiéndole que cualquiera que de corazón le invocare, ningún daño le harían los estragos de la peste. Concédenos, te pedimos, que así como celebramos su gloriosa memoria, así también, mediante sus méritos y ruegos, seamos libres de todo contagio mortal, tanto de cuerpo como de alma, por nuestro Señor Jesucristo. Ruega a Cristo San Roque en todas nuestras flaquezas, para que seamos dignos de sus promesas. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.